Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos al presente módulo, al presente curso, toma de decisiones empresariales con métodos estadísticos. Bueno, mi nombre es Roberto Soruco. Voy a darles la facilitación del curso con respecto a los elementos, conceptos, aplicaciones e interpretaciones de esta parte que corresponde precisamente a esta área de desarrollo del análisis estadístico y que se puede dar perfectamente en cualquier tipo de ámbito en el cual queramos interpretar algunos resultados y hacer algunos análisis, principalmente mediante algunos recursos de uso de software. Entonces, sean todos muy bienvenidos a este curso y vamos a dar inicio empezando con el acceso que comentamos que ustedes pueden ver en pantalla. Ahí tenemos toda la información del curso. Tenemos el sílabo que vamos a revisar brevemente. Luego el cronograma, lunes, miércoles, viernes las clases. El enlace, las grabaciones que vamos a tener después de finalizar la clase. Los libros de la materia, si alguien quiere revisar algún concepto, algunas ideas, son libros que se usan en pregrado o posgrado. La presentación del tema de cada clase. Los recursos, que es muy importante, son archivos en los cuales vamos a trabajar los casos, algunos requerimientos que podríamos tener en cuanto a uso de software, que lo puedan revisar con calma entre hoy y mañana y el miércoles para tener ya más claro algunos elementos que vamos a requerir. Y las prácticas, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, les comento que tenemos acá el sílabo. A ver, quisiera, si me confirman, si me pueden escuchar claramente. Buenas noches. Sí, sí, se escucha bien. Buenas noches, sí, se Buenas escucha noches, muy bien. ingeniero. Gracias, muy buenas noches. Un cordial saludo a todos. Bien, entonces empezamos, estimados participantes. El sílabo, simplemente ustedes tienen ahí la información. Vamos a intentar ver todos los métodos actuales en lo que es el análisis estadístico, usando principalmente esta herramienta que todos tenemos en la oficina, Microsoft Excel, porque esto tiene una base importante para poder trabajar diferentes tipos de análisis. Pero también vamos a usar un poquito algunos recursos que les voy comentando de lo que es Python. No necesitamos ser programadores, simplemente vamos a hacer un enfoque de usuario, un usuario aplicado, para dar un mejor análisis en los casos en el cual Excel se pueda quedar un poquito corto. Pero Excel es una herramienta bastante potente. Sin embargo, en unos análisis complementarios podemos desarrollar con Python, cuyos códigos yo les voy a ir pasando. Bien, eso es en cuanto a los objetivos del curso. Tenemos un plan de clases, un desarrollo. Hoy vamos a repasar algunos conceptos que probablemente algunas cosas sí las conozcan, otras las vamos a ver como, posiblemente las vean como nuevas. De todas formas, vamos a tratar de dar un enfoque lo más práctico posible. Luego, avanzando en las clases, vamos a ir finalizando con este tema de lo que son las regresiones, las pruebas de hipótesis y los elementos de series temporales para terminar con una práctica final de aquí a 2 viernes y un proyecto final que va a tener también unos días más. ¿En qué va a consistir el proyecto final? Les voy a comentar que va a haber una guía en la cual ustedes desarrollen en grupo ese proyecto final y puedan desarrollar en base al avance de los temas y que solo siguiendo esa guía, que no es muy amplia, es relativamente corta, pues puedan tener ese proyecto final y subirlo a plataforma, ¿no? Esto, el proyecto final se tiene que entregar con fecha máxima el 28 de noviembre de 2024, porque pasada esa fecha voy a subir notas aproximadamente hasta el 2 o 3 de diciembre como plazo máximo. Luego, en la metodología vamos a precisamente revisar algunos conceptos fundamentales, pero luego intentando ver cómo aplicamos de manera práctica esos conceptos a diferentes casos. Luego vamos a determinar que vamos a hacer un sistema de evaluación, porque esto es así, un diplomado también tiene que tener una forma de evaluar al participante. Entonces, todas las prácticas que están en plataforma ya están habilitadas, día por día vamos a ir habilitando. Van a tener un plazo de entrega. Por favor, revisen el plazo de entrega.
En anteriores versiones alguien nos revisaba y me indicaba que quería entregar mucho después. Sí se puede, pero lamentablemente como esto es un sistema evaluativo, pues tiene una penalización. Entonces, si entregamos a tiempo, está el trabajo completo, 50%. La participación deseable en forma de no solamente atender dudas, sino preguntar también a mi persona como profesor del curso y también que puedan hacer comentarios, algunas interpretaciones rápidas, pues vamos a evaluar 10%. El trabajo final que les decía en grupo, un 40% sumado, esto da el 100% de la nota del módulo. Ok, entonces eso tomar muy en cuenta, especialmente en las fechas de entrega. Como van a notar, la fecha de entrega no es inmediata, tienen plazos, tienen días, pero se sugiere que puedan ir avanzando para no acumularse. Al respecto, van a darse cuenta que los trabajos se pueden realizar de manera relativamente rápida, son cortos, no son trabajos extensos para nada, tomar en cuenta. Luego, evidentemente, ustedes conocen parte del reglamento, la asistencia, la aprobación mínima. En cuanto al Excel, recomiendo de 2010 en adelante, no es necesario que sea la última versión, pero sí del 2010 para que podamos tener acceso a todas las herramientas. Y ya podrían el día de hoy ir viendo lo que es el software complementario, que es Python Anaconda, en el cual ustedes, si les comparto aquí la pantalla, pueden ir a esta página, que también les he puesto un enlace, y de aquí bajamos este software que es básicamente un contenedor de paquetes que pueden ver en pantalla. Trabaja con Jupyter, que es el que vamos a usar principalmente, y unos módulos de Python, que es el SciPy, el NumPy, el Pandas para regresiones más avanzadas, Matplotlib para hacer gráficos y otros complementarios que hacen a este conjunto y tiene básicamente 8.000 paquetes relacionados con la ciencia de datos y análisis estadístico, ¿no? Entonces, repito, no necesitamos saber mucho sobre programación, vamos a pasar desde lo más básico, los elementos, los voy a ir recordando. Y no importa si somos del área o no, vamos a ir analizando la parte práctica. Esto es su entorno, así trabaja una vez que instalemos, siguiente, y ya tenemos instalado en la computadora. Y básicamente vamos a usar esto como complemento principalmente la siguiente sesión. Entonces, deseable que todos también tengan eso. Si bien nos vamos a concentrar un 70% en Excel, que es lo que tenemos a la mano, inclusive en oficina, pero esto van a ver que tiene algunas ventajas respecto incluso de algunos softwares, porque hay software en estadística que también se puede considerar, ¿ya? Eso es en cuanto a la evaluación de nuestro sílabo y el cumplimiento de eso para que pues a todos nos vaya bastante bien. Y eso, no sé si hay alguna pregunta sobre el sílabo, quedó claro. Ok, iremos controlando, por favor, si surge alguna pregunta, a mí me avisan, me interrumpe. Iremos verificando, por favor, me avisa aquí está presente. Gloria Cleofe Agramón, ¿se encuentra presente? Creo que no. Yersit Alcón, Joel, Presente, buenas noches. ya, muy bien, le anoto. Joel Aliaga, Rocío Calle. Tenemos la opción, si falla el micrófono, escribir aquí en el chat de Zoom, ¿no? No en el chat de WhatsApp, sino en el chat de Zoom. Yamil Buenas noches, Andrés, ingeniero, presente. buena noche. María Claudia, aunque diga buena noche presente, ya le anoto. María Claudia Ferreira, Presente. muy bien. Lolita Paola García, Presente. muy bien. Melvin Norman González, Buenas noches, ingeniero, presente. muy bien. Yamil Gastón, Presente. muy bien, un gusto. María del Carmen Limachi, Presente. Michelle Matinsen, Presente. lo, lo pronuncié mal. Ya Aldo Vladimir, Sí, presente, buenas noches. muy buena noche.
Pablo Osuna. Presente. Ok. Miroslava Zomero. Ok. Mirko Zomero. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mariana Salazar. Presente, buenas noches. Buenas noches. Julio César Tito. Presente. Gabriela Tudela. Presente. Marco Antonio Villazuel. Presente, muy buenas noches. Buenas noches. Tatiana Zúñiga. Zúñiga. Presente, buenas noches. Ya, entonces solo está. A ver, vuelvo a confirmar. Gloria Agramón. Creo que no. Joel Aliaga. Rocío Calle. Ya, guardamos esto. Ya está. Buenas noches. Dígame. Falta mi nombre. Ah, ya, su apellido. Quispe Orellana Rebeca Alicia. Rebeca. Rebeca. ¿Con así nomás o con doble C? No, así está bien. Muy bien. Ok. 21. ¿Alguien más? Por favor, me avisan, colegas. Ya está. Registrado. Y todas las clases vamos a verificar, ¿no? Porque también es tema de ver, hacer el seguimiento, quién está, asisten, ¿no? Bueno, va a poder también revisar el video de la clase. Bien, entonces esperemos que todos hayan prestado atención, sílabo, contenido y la materia. Y ya, pues entonces empezamos a revisar algunos conceptos. Aquí está la presentación y, y los recursos. Entonces empezamos con la presentación revisando algunas ideas y vamos, ¿ya? Ok, entonces ahí está la información del curso. Vamos a hablar de la estadística, ¿no? La estadística básicamente hoy en día se considera una ciencia porque provee métodos, técnicas, tiene análisis, conclusión y básicamente sigue el proceso de la metodología científica. Además que muchos de sus elementos son probatorios desde el punto de vista del análisis matemático. Las aplicaciones son muy variadas. Hoy en día se hace estadística en los campos de la educación, la sociología, la ingeniería, la administración, el análisis económico, la medicina. También hay maestrías en el área del campo médico que tiene que ver con algunos análisis estadísticos. Creo que vi a alguien que era de esa área en los cursos, ciencias políticas y entre otras, ¿no? O sea, es bastante importante, pero lo importante en esto es aplicar correctamente, ¿no? Porque a veces no aplicamos correctamente y es el peligro de la estadística. Podríamos llegar a algunas conclusiones erradas, ¿no? Entonces hay que seguir los procedimientos correctos, los procedimientos teóricos formales para poder hacer el análisis de acuerdo a lo que estamos buscando, ¿no? Hacer, digamos, algún estudio relacionado a algún caso o casos. Em, Pueden darse múltiples ejemplos, por ejemplo, evaluar productos antes de comercializar, hacer indicadores de tendencia, luego pronósticos o evaluar algún tipo de, de mercado. Entonces, el ámbito de aplicación, como ustedes pueden ver, es variado. Y hoy en día está entrando mucho, con mucha fuerza, lo que es la ciencia de datos y machine learning, que también tiene sus fundamentos en la estadística, ¿no? Si hay algún comentario o algo, alguna pregunta, me interrumpe también, ¿ya? Tenemos dos ramas principales que la mayoría de los autores coinciden. Uno es la estadística descriptiva, como pueden ver en el gráfico, lo que hace es describir los datos, sacando los indicadores como los principales, media, moda, mediana, estadísticos de dispersión, de comparación, que los vamos a ir repasando, pero es como una radiografía de los valores, ¿no? Una radiografía de aquellos datos que tenemos. Ahorita vamos a anotar, no se preocupe. Entonces, esos datos describen a la información, que también se los puede visualizar gráficamente,
¿no? Eso es la estadística descriptiva. La mayoría de las empresas logran hacer esto con bastante facilidad, pero lo que les falta es lo siguiente, la estadística inferencial, que es parte de este curso. Esta estadística inferencial básicamente nos permite tomar decisiones en base a esa primera información, pero asociado a un nivel de confianza mediante lo que se denomina las pruebas o los contrastes de hipótesis, las pruebas de análisis de varianza, el análisis de las regresiones múltiples, tendencias, pronósticos y estimación de parámetros y otros elementos que nos van a permitir a tomar decisiones técnicas basadas en información y basadas en elementos de distribuciones de probabilidades. Si bien menciono esa palabra, vamos a ver luego, que en realidad la probabilidad te da más bien un margen de apoyo que no tener probabilidades sobre algo es más bien una incertidumbre. Entonces, ese es el apoyo que se refiere a esta parte de la estadística inferencial que permite hacer un análisis más adecuado y basado en toma de decisiones. Evidentemente, hay que definir siempre una población, un conjunto de nuestro estudio, para ver qué características vamos a estudiar, ¿no? En un grupo grande, que no siempre son personas. La muestra se toma siempre de la población. ¿Y por qué normalmente en la estadística se toma de la muestra? Pues la razón es bastante obvia, porque es más fácil y más económico trabajar con muestras. ¿Eso implicaría que lo que concluimos de la muestra vale para la población? Sí, pero bajo ciertos argumentos, ¿no? Entonces, deberíamos garantizar la representatividad de esos elementos, por ejemplo, las características que contenga esa muestra que estamos tomando, algo así como, digamos, hacen los biólogos, ¿no? Al tomar un examen de sangre, pero el proceso es más garantizado en el sentido de que tenga que ser aleatorio, debe ser representativo y tenga que tener un tamaño adecuado esa muestra. En realidad no siempre tiene que ser probabilístico, ¿no? Puede también no ser probabilístico. Aquí viene una parte importante que cuando trabajemos con software tendríamos que tener claro cuáles son nuestras variables de estudio. Por ejemplo, una variable cuantitativa es una variable estadística la cual podemos medir, ¿no? Puede ser discreta o continua. ¿Alguien podría darnos un ejemplo de esta primera parte, una variable discreta, una variable continua medible? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de la vida real? A ver, Continua puede ser cuando, digamos, nos da, digamos, 1,5 litros y discreta cuando es específicamente un dato discreto, ¿no? Digamos, 10, 9, no sé. entero, ¿no? Excelente, Gabriela. Ah, Excelente. Muy bien. Eso es lo que la diferenciación, ¿no? O sea, por ejemplo, la edad de una persona, normalmente una encuesta no va a ser una variable continua, porque nadie va a decir, pues tengo 32,5 años o tengo 40,1. No, ¿verdad? Entonces va a poner la edad entera. El peso de esa persona sí podría ser para una encuesta médica, digamos, entonces ahí sí importa una variable continua. La temperatura, por ejemplo, a la temperatura ambiente, por ejemplo, el precio de un producto, que generalmente nunca es tan entero, aunque en Bolivia tiende a ser más entero, pero realmente puede dar también decimal, ¿no? O fraccionario. Esta clasificación puede ser de serie temporal, quiere decir que esta variable se ve influenciada conforme el tiempo va pasando, o puede ser atemporal tipo inventario, ¿no? Digamos, la producción semanal que se realiza en una fábrica, inventario. Geográfica significaría que esta misma variable le va a afectar el lugar, ¿no? La mayoría de las variables no se ven afectadas, pero sí puede haber algunas variables estadísticas que el lugar donde esté y cambiando de lugar a otro lado, ya sea el clima o demás, cambia, afecta a la variable, ¿ya? ¿En qué escala se mide? En intervalos, si por ejemplo tiene sentido valores negativos, ¿no? Por ejemplo, -10 grados sí tiene sentido. Y de razón cuando la escala es absoluta, por encima del cero es lo que vale.
El otro aspecto que también entra en estadística es la variable cualitativa. Cualitativa quiere decir, por ejemplo, aquella variable más de tipo clasificación. Por ejemplo, si le preguntamos una encuesta de marketing, a ver, usted en su producto, ¿qué color predominante quisiera? ¿Un negro, un azul, un verde? Eso es cualitativo. No vamos a medir el color, ¿no? Y sería nominal si no importa el orden y ordinal si hay algún tipo de jerarquía u orden, siempre es predeterminante al hacer la encuesta. Puede ser una serie temporal, puede ser atemporal también o geográfica. Ahora, la escala de medición es la misma, ¿no? Si es nominal, nominal, y si es ordinal, ordinal. Es como que se repite, ¿no? Esas son la diferencia entre las variables. Por ejemplo, pero no confundir, por ejemplo, yo digo el tamaño de una silla, ¿cómo lo voy a clasificar? Es una variable cuantitativa si lo mido en metros, centímetros. Pero si digo grande o pequeña, eso ya es cualitativo, ¿no? Entonces, a diferenciar eso. Generalmente la mayoría de los softwares que vamos a ir viendo diferencian también estas variables o este tipo de variables en la clasificación misma, ¿no? Luego, lo que tenemos que saber a continuación, una vez que tenemos la población y el tipo de variables que vamos a estudiar en nuestro proceso estadístico, es la clasificación de los tipos, ¿no? Por ejemplo, el tipo uno son algunas variables en las cuales las vamos a ir midiendo, pero generalmente no se repite ningún tipo de valor. Tipo 2 que se podrían repetir el valor observado XY frecuencia, con su frecuencia. Y el tipo 3 también se podrían repetir, pero la clasificación es por intervalos. Por ejemplo, cuánto es la duración de un dron que estamos haciendo una prueba para una prueba de campo, cuánto dura la batería. De 45 a 50 minutos, de 50 a 55, de 55 a 60, ¿no? Entonces vamos clasificando por intervalos y en esta parte colocamos la marca de clase para hacer un primer análisis, ¿no? Básico. Entonces, aquí entra en juego los elementos descriptorios, o sea, lo que vamos a describir, vamos a analizar nuestros datos, una primera radiografía importante. En cuanto a los estadígrafos, tendríamos los atributos, por ejemplo, atributos variables tipo atributo, que solo pueden ser nominales u ordinales, ¿no? No tienen una numeración, que puede describir la posición del objeto, ¿no? Mediante la moda. La moda es el valor más frecuente. Los ordinales sí pueden sacarse la moda o la mediana, ¿no? La mediana es el valor central de los datos distribuidos de forma ascendente. Pero en las variables numéricas, ya podemos sacar diferentes elementos, ¿no? La media aritmética o promedio, la mediana, la moda, la media geométrica, armónica. Luego podemos hablar de la dispersión, cómo están separados los datos, porque puede ser que un grupo de trabajadores tenga un promedio 80 y el otro grupo tenga también 82 y no el que tenga 82 necesariamente es superior al de 80. ¿Por qué? Por la dispersión. La dispersión va a hacer que nos va a medir, nos va a calificar si un grupo tiene los datos acumulados hacia valores grandes o hacia valores pequeños. Por ejemplo, el rango máximo menos mínimo, la desviación estándar de los datos, las amplitudes cuartílicas. Luego pasamos a la comparación. A ver, es importante también hacer comparaciones de un grupo versus otro grupo. Y en estadística sí tenemos que hacer comparaciones. Por ejemplo, el coeficiente de variación. ¿Alguien sabe cómo se calcula un coeficiente de variación en unos datos? ¿Alguien recuerda por algún curso básico en pregrado? Coeficiente de variación. ¿Quién se acuerda? No vale con consultar Google, así nomás de memoria. ¿Quién sabe? Bueno, es básicamente el cociente entre la desviación estándar sobre el promedio y lo expresamos en porcentaje, ¿no? Nos sirve para medir la dispersión relativa de los datos. Luego la variable tipificada también es otro tipo de comparación que vamos a verlo. La forma de los datos, ¿no? El coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis. Justamente la asimetría nos va a decir si los datos tienen un sesgo, o sea, cuando tenemos un conjunto de datos de una encuesta o algo que tiene una alta simetría,
tiene un alto sesgo. Y ustedes saben y han de escuchar, bueno, los datos están sesgados. Entonces, si está muy sesgado, quizás, no digo, no afirmo, pero quizás esa encuesta no tiene una validez estadística como para sacar unas conclusiones importantes. Entonces, quizás ese día se ha tomado la encuesta cuando todo el mundo estaba, qué sé yo, estaba en una campaña, estaba en un tema deportivo, entonces se ha sesgado la encuesta, los resultados. Entonces hay que tener cuidado. O justo ese día han empezado a fallar algunas máquinas en un proceso productivo y entonces el resultado que vamos a obtener va a ser de muchas fallas y va a estar sesgado. Entonces hay que cuidarlo del sesgo, ¿no? Luego la kurtosis tiene que ver con el apuntalamiento de los datos. Vamos a ir describiendo gráficamente eso también. Entonces, el primer diagrama básico en estadística donde vive en revistas, publicaciones, en Internet, es el famoso diagrama de bases, ¿no? El histograma, que representa cada variable, puede ser cualitativa o cuantitativa, cualquiera de los dos, y la frecuencia o su valor más alto. Luego el otro es el diagrama circular, que nos van a inundar esto cuando hayan elecciones en Bolivia, ¿no? Cada grupo, cuánto ha obtenido, es representado una torta, un pastel, ¿no? Y que se presenta con la frecuencia observada sobre el total de casos. Otro diagrama no muy común es el box plot o diagrama de caja y bigotes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá una participación de dos grupos. Los podemos separar entre grupos de hombres, mujeres u otro tipo de separación, mixto, pero hacer otro tipo de separación, en el cual vamos midiendo unos valores. ¿Alguien sabe esta línea qué representa esta línea que está por el medio de la caja? ¿Qué indicadores? ¿Quién sabe? Esta línea que está en el medio del box de la caja. El promedio. Casi, casi. En realidad es la mediana. La mediana que no es lo mismo que el promedio. Pero excelente, eso prefiero que participe a que no tenga idea. Sí, es la mediana que a veces podría coincidir con el promedio, pero no. A ver, desde el punto de vista cualitativo, ¿quién me puede decir en qué casos es mejor calcular la mediana y en qué casos es mejor calcular el promedio? ¿Cuándo la mediana viene mejor? ¿Alguien sabe? ¿Por qué calcularíamos una mediana en vez de un promedio? Que son dos cosas conceptualmente diferentes, pero casi dan lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, por si acaso. Entonces, ¿en qué caso calcularíamos una mediana y un promedio? ¿Alguien lo sabe? En función a los extremos de los datos que tengamos, que tengan Ex- valores muy altos o muy bajos. Excelente, Aldo. Sí. Cuando tenemos es justamente esos sesgos de datos muy altos, muy bajos, ahí conviene una mediana más que el promedio, porque el promedio va a ser sensible a esos datos. O sea, digamos, el promedio, digamos, al 80, pero quizás ese 80 representa solo valores altos. En cambio, la mediana puede salir un 75, entonces un poco va hacia abajo, ¿no? Va equilibrando eso. Entonces, a veces es necesario tener los dos indicadores. Entonces, básicamente, un promedio es algo aritmético en el cual sumamos todos los valores y dividimos entre el total, ¿no? Una mediana, si de los mismos datos los reordenamos de manera ascendente, de menor a mayor o de mayor a menor también, y buscamos el valor central, esa es la mediana, que podría coincidir numéricamente o matemáticamente con el promedio, pero generalmente no va a coincidir, pero en algún conjunto podría coincidir. Si hay un valor intermedio, el valor anterior más el siguiente dividido entre dos. Estos indicadores, lo bueno es que la mayoría de los softwares estadísticos y no estadísticos ya lo tienen, ¿no? Uno escribe en el software mediana, comando, función y te calcula del conjunto de datos. Me imagino que han debido hacer en algún momento. La moda es el valor que más se repite, ¿no? El que tiene mayor frecuencia. Aquí viene la dispersión. Podemos tener un rango, por ejemplo, el valor máximo menos el valor mínimo. La varianza, que es la suma del valor observado menos el promedio elevado al cuadrado, para que no sea negativo, y dividimos entre el total, ¿no? Si sacamos la raíz cuadrada de esto, se llama desviación típica o estándar. Y es lo que les preguntaba hace rato,
coeficiente de variación. Muchas empresas se olvidan de calcular este coeficiente de variación al principio, que no es nada más que la desviación típica dividido entre el promedio, ¿ya? Y este coeficiente permite uniformizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere comprar, por ejemplo, no sé, las ventas de Coca-Cola versus las ventas de Pepsi, por así dar un ejemplo? Entonces, podrías tú calcular el S, sí, decir el S de Coca-Cola, S Pepsi, y decir, este está mejor, peor en su dispersión. Pero eso está basado solamente en su valor promedio y su fórmula, ¿no? De relación de desviación de los valores. Sin embargo, este coeficiente de variación ya comparado la desviación con su promedio, lo que hace es uniformizar eso. Entonces la comparación va a ser un poco más justa en su nivel de dispersión. Si una empresa tiene un CV, digamos, 20% y la otra empresa tiene un CV 22%, apenas 2 puntos de diferencia, entonces ambas empresas son comparables. Ahí ya podemos decir si el promedio de una empresa es superior al de otra empresa, realmente le ha ganado por mucho. Pero si una empresa tiene un CV 30% y la otra tiene un CV 70%, fíjense, de 30 a 70, entonces ya no son comparables las empresas estadísticamente. Si no son comparables, ya no sería justo decir, este promedio de esta empresa es muy superior a esta, por lo tanto, esta empresa es superior. No, ahí ya hay que pensar que una empresa tiene mayor variabilidad en sus datos. ¿Ya? Tomar en cuenta. Luego pasamos a esta otra partecita, de acuerdo también de estadística fundamental. La siguiente clase vamos a entrar a temas un poquito más interesantes, pero también esta parte es súper importante, ¿no? A veces lo básico es lo más importante también. Los estadísticos de forma y comparación. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, la kurtosis. La kurtosis se refiere si los datos del diagrama de barras, del histograma, tiene una forma elevada de los datos de la moda central, llamamos leptocúrtica, o sea que los datos tienden a concentrarse, ¿no? Platicúrtica sería lo contrario, los datos es como si estuvieran aplanados de platicúrtica. Y mesocúrtica es que no están ni aplanados ni elevados, básicamente una forma relativamente regular. Eso se mide con un coeficiente, ¿no? Un coeficiente estadístico que va a medir si es negativo, es platicúrtica, si ese coeficiente es positivo, es leptocúrtica, y si es próximo a 0,000 como algo, pues es mesocúrtica. La otra forma que podíamos tener es el sesgo, la simetría. Fíjense el promedio, la media de un conjunto de datos. Si el promedio se va desviando juntamente con los valores pequeños hacia la izquierda, es una asimetría positiva. Hacia la izquierda es positiva, así se ha definido. Si es más bien lo contrario, la variación de los datos se van concentrando hacia valores grandes, la asimetría es negativa. Y si no hay concentración de izquierda o derecha, la simetría más bien no existe y se vuelve una curva simétrica, con coeficiente próximo a cero también en este caso, ¿no? Pero son diferentes coeficientes. Entonces, en esos casos, ¿cómo se calcula? Bueno, una fórmula es el coeficiente de asimetría, esto de las ponderaciones. Si es cero, cero, si es menor a cero, izquierda, si es mayor a cero, derecha. Y el coeficiente de Kurtosis. Lo bueno es que la mayoría de los softwares ya incluyen y no tenemos que hacer este cálculo manual, ¿no? Se puede también hacer, no hay ningún problema con el Excel principalmente. El otro elemento que queremos un poquito aterrizar, una primera relación, es que los coeficientes que hemos ido describiendo en estos minutos hacen referencia a valores unidimensionales. ¿Qué quiere decir? Estamos describiendo todo de un grupo de variable, pero de una sola variable. Y no estamos todavía viendo la relación que puede existir de esa variable contra otra variable. Entonces, si hacemos una comparación, por ejemplo, aquí está un tema, humedad, temperatura, por ejemplo, precio, cantidad, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, aceleración, velocidad, así como en física.
o en economía, ¿no? El Producto Interno Bruto versus exportaciones. Estamos relacionando dos variables. Esas dos variables en la relación de contextos representan estos puntos, que es básicamente un diagrama de dispersión. Entonces, la primera relación es que medir esa asociación entre las variables. Si fuera positiva, entonces medimos a través de la covarianza. Si esa covarianza es positiva, las variables son directamente proporcionales. Si es negativa, las variables son inversamente proporcionales. Entonces, les pregunto, em, ¿qué significa que dos variables que ustedes están considerando en su análisis estadístico sean directamente proporcionales con covarianza positiva? ¿Qué significa? A ver, si alguien les pregunta, a ver, ya, esto me has dicho que son proporcionales, que es positiva. A ver, interpretame, ¿eso qué significa? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Que si una variable aumenta, la otra también tiene que aumentar. Muy bien, así de claro. No nos vamos a complicar más. Eso es, básicamente, el incremento de una variable tiene que ver con el otro incremento proporcional o directo con la otra variable. Exactamente. Y lo inverso sucede lo contrario. Si una aumenta, la otra tiende a disminuir. Por ejemplo, en las leyes de demanda, ¿qué pasa si el precio de un producto valioso para el consumo baja? Entonces la gente puede consumir más, ¿no? Entonces baja el precio, consume más, inversamente proporcional, ¿no? Bien, ¿cómo se mide esta covarianza matemáticamente? Simplemente es agarrar el valor observado XY, el valor, menos el promedio, agarrar el valor YI menos su promedio y multiplicar cada uno de los valores y luego sumarlos y dividir entre el total. Esa es la covarianza. Esta covarianza, lo bueno es que la mayoría de los softwares también ya no hay que hacer el cálculo por calculadora científica, simplemente colocamos el comando y ya tenemos el resultado en el Excel, por ejemplo. Y ya sabemos qué significa. El otro coeficiente, los estadísticos dijeron muy bien, ya tenemos la covarianza, con eso podemos medir cómo se van comportando las variables, pero luego vieron que una covarianza de un grupo era difícil comparar con otro grupo. ¿Por qué? Porque en un grupo la covarianza puede salir 20 y en el otro grupo puede salir 80. Pero el 80 no significa que es muy superior al 20 o cuatro veces o tres veces superior, no necesariamente, porque cada grupo es diferente, especialmente si hablamos de empresas o de proyectos o de algunos productos. Entonces, definieron otro coeficiente que se llama coeficiente de correlación. La coeficiente de correlación, el principal es el de Pearson, que mide la covarianza, sí, mide la covarianza, pero lo va a dividir entre la raíz cuadrada de la varianza del primer grupo por la varianza del segundo grupo. Lo que va a hacer es como estandarizar, va a estandarizar de tal manera que esta covarianza ρ siempre va a estar entre -1 y +1. O sea, nunca va a superar no hay una covarianza de 2, por ejemplo, o de 3. Entonces esa covarianza se va a medir en 3 escalas y de esa manera vamos a ver qué tan inverso, qué tan intenso, cuál es la intensidad de los datos. Entonces va entre -1 y +1. ¿Está bien? Ahora acá, por ejemplo, esta correlación, imagínense un grupo de datos que ustedes han observado, algún proceso, procedimiento, fenómeno, algún tema social, económico, y han visto y han graficado la nube de datos entre dos variables, ¿no? Eso puede hacer fácilmente con el Excel o con otro software. Entonces ven que aparentemente no está ocurriendo nada, los grupos se dispersan, entonces aparentemente no hay cosa, especialmente si se dispersan los cuatro cuadrantes, arriba, abajo y a todos lados. Pero de momento empiezan a ver que algo pasa y los datos empiezan como a escalar, a subir, como que tiene una pendiente, ¿no? Entonces ya vemos que hay una correlación lineal positiva. ¿Por qué lineal? Porque podíamos imaginarnos dibujar una línea recta, una recta. Pero si los datos son más estrechos en franja, entonces vamos a ver que la resolución se va estrechando y este R va subiendo. Por ejemplo, aquí podía ser 0,3 y esto podía ser 0,8, ¿no? Acá
lo mismo, un menos 0.3 y este un menos 0.8. Y también los datos se podían agrupar de otra forma, que no sea una recta, ¿no? Como una U, por ejemplo, una parábola, o otra figura geométrica, en la cual hay correlación, pero no es lineal. Es otro tipo de correlación, ¿no? No lineal, ¿sí? Entonces les decía, esto varía entre -1 y +1, no se olviden, ¿no? Esa correlación. Si es 1, es positiva, perfecta, en lo cual en la vida real casi nunca va a ocurrir. Vamos a llegar a un 0,9 y fracción, pero tampoco es que nunca ocurre, puede ocurrir. 0, que es que no hay correlación, y -1, negativa perfecta. Entre 0,3 en valor absoluto, entre 0,3 y 0,3, perdón, 0,1 y 0,3, podemos decir una correlación baja. Quisiéramos decir que, digamos, estamos teniendo comparar papas con naranjas en un lenguaje burdo, ¿no? No tiene sentido. Pero ya subiendo el 0,3 hasta 0,6, 0,5, 0,6, ya estaríamos hablando de alguna correlación entre las variables que estamos estudiando. Y mayor a 0,5, algunos autores dicen 0,5, yo lo puse, pero la mayoría de los autores ya coinciden hoy en día 0,6 todavía para hablar de 0,5 a 0,6 ya para arriba es una correlación alta y muy alta es de 0,8, 0,9 para arriba, muy alta, ¿no? Eso es. Eso es en cuanto a la primera parte que vamos a conservar en cuanto a los repaso de conocimientos de la estadística fundamental. Y para poder revisar estos conceptos un poco más de manera práctica, entonces permítame entrar, esto vamos a cerrar, salvo que hubiese ahorita alguna pregunta, me avisan, por favor. Vamos a entrar a esta parte de los casos. Entonces, estos casos necesito que por favor ustedes, esta pestaña que dice recursos de la plataforma, hay unos archivos. Lo que vamos a trabajar ahorita son principalmente los Excel y un poquito, si nos da el tiempo, esta parte. Pero vamos a hacer todo. Bajar estos archivos, todos estos, en una sola carpeta. Yo les sugiero que pongan métodos estadísticos, cualquiera, en una carpeta en su disco duro y bajen todos los archivos dentro de la misma carpeta, ¿no? Vamos haciendo eso, por favor. Y luego, cuando hagamos eso, vamos a abrir nuestro primer archivo, que yo lo puse así, caso en Excel, pero ustedes pónganle cualquier nombre. Caso 1. Fíjense que tenemos que hacer muchos casos. Caso 1, distribuciones de frecuencia. Ahí está. ¿Ya? Si pueden abrirlo, me confirman, por favor. ¿Está bien? Caso número 1. Se abrió, ¿no? Bajamos todos los archivos. Espera un minutito. Bajamos todos los archivos. A veces puede ser que sea comprimido y lo descomprimimos. O uno por uno también se puede bajar. Hay dos opciones de poder bajar Perdón, de la plataforma, ¿no? Dígame, eh, Pablo. sí sería que me podría repetir de nuevo cómo encuentro todos los archivos. Estoy Ah, en la está página, pero no en los pillo. la plataforma. Después va bajando actividades día lunes y dice recursos. Ah, Ahí ok, está. perfecto. Ahí bajamos, por favor. Claro, cualquier duda me avisa, porque esto es que tenemos que tener todo claro y todo listo, como decimos, todo listo para empezar nuestros análisis. Vamos a empezar con cosas básicas y luego vamos a ir subiendo de nivel, se va a dar cuenta, ¿ya? Pero hasta lo que indica el módulo nomás. Bien, ahí lo tenemos. Este primer tipo nos vamos está por pestañas, ¿no? Un primer tipo, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos que pueden generalmente no repetirse. Los agrupamos ahí en una columna o una fila, no importa. Y podemos contar, ¿no? Con esta opción, función F2, contamos los datos. Si tuviéramos 1000 datos, pues esta función es útil y decimos hay 10 datos. El promedio es tan fácil como escribir así, promedio, y seleccionamos el conjunto de datos, ¿no? Ya va a ser la fórmula interna, la suma de valores sobre el total. El Excel va a calcular internamente la fórmula aritmética, matemática, y ahí está, 11.40 sale el problema. Hay dos tipos de desviaciones. Si pongo función F2, fíjense, es la desves.p, que es la desviación poblacional, asumiendo que los datos provienen de un grupo grande, de un grupo poblacional, o el desves.m, que es muestral.
también puede haber el muestral. Generalmente es lo que más ocurre en la vida real. En los casos reales hay más el muestral que el poblacional. Y luego aquí está el CB. Fíjense cómo es calculado el CB de estos datos. Hemos dividido simplemente el promedio, perdón, la desviación estándar 405 entre el promedio, S sobre X, ¿no? De 14 entre D 13 y lo vamos a expresar en porcentaje. Ahí está. Estos grupos tienen un CB de 35%, casi 36%. ¿Eso qué significa? A ver, un CB se va a mover entre un 20 y un 70% cuando es relativamente normal, ¿no? Esa es su escala. Hay CVs que pueden superar el 70%. Ahí hay que tener cuidado de qué tipo de datos estamos analizando. Son CVs muy altos. Un CV puede pasar el 100%. Sí, en algunos casos extremos podría pasar el 100% porque no es probabilidad, tampoco es porcentaje, por si acaso. O sea, no es porcentaje de probabilidad, sino más bien es un porcentaje de dispersión. Ese es el término. Si fuera tipo 2, la otra pestaña, pues aquí lo que podemos hacer es calcular y rellenar una primera información. Por ejemplo, lo vamos a hacer con ustedes. Si ya lo tienen el archivo, vamos al tipo 2. Y aquí, fíjense, hay unas funciones en Excel bastante interesantes. Por ejemplo, el contar sí. Contar sí, ponemos, seleccionamos los datos, la tabla y decimos cuántos casos de pintura hay, ¿no? Errores en productos terminados. Cuántos productos tienen un error en la pintura. 7 productos, ¿no? ¿Cuántos tienen un error en peso? 5, en talla 5, 6, 2. Esta es una distribución tipo 2 de atributos, ¿no? Variables, atributos, variables cualitativas. El primer elemento que podemos calcular es la frecuencia absoluta, que se calcula de esta forma. Colocamos aquí el 7 y luego este mismo elemento le sumamos con el siguiente de la fila, que es el 5. Y, y bueno, arrastramos los valores y ya tenemos la primera tabla. Ahí está. Eso. Luego sería la frecuencia relativa, que sería este elemento dividido entre el total, ¿no? Que por ejemplo es 28. Generalmente se puede expresar en porcentaje. Y si queremos que este sea fijo, le ponemos aquí este elementito. Ya lo hemos fijado. Entonces, si regresamos ahí, vamos a ver. Sí, ya está fijado, ¿no? Entonces, si queremos que esto vaya en porcentaje, vamos a inicio y le ponemos quiero que sea en porcentaje y ya está. Entonces, ahí está. Significa eso. Ahora este otro. Copiamos la primera fila, este acumulamos con la siguiente, más este, y ya completamos la tabla y nos va a salir 100%, ¿no? Esta sería la variable acumulativa en porcentaje. Por ejemplo, ¿qué significa H3 mayúscula? H3 igual al 68%. ¿Cómo se interpreta? Significa que el 68% de los problemas encontrados son de pintura, problemas de pintura, problemas de peso y problemas de la talla de los productos. ¿Ok? Ahí está. Acumulado, ¿no? Este es frecuencia relativa acumulada, así se llama. Frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Ahí está. Ahora, para tipo 3, ahí está el tipo 2, ¿no? Por si acaso se quieren sacar captura de pantalla. Ahí está, captura de pantalla, para que pueda ver. En el tipo 3, pues podemos agrupar por intervalos. Por ejemplo, cuánto dura un dron, ¿no? 0 a 10 minutos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Y podemos poner con negrillas intervalo cerrado y abierto. En este caso, cerrado puede ser que incluya el valor hasta 10. Si es 9.99, lo cuento arriba. Y si un elemento me ha salido 10, lo cuento en la fila de abajo. Entonces, esta es la marca de clase que es esto más esto sobre 2. Y esa es la frecuencia observada, ¿no? Entonces, la tabla del histograma haríamos con estos dos datos. Entonces, aquí puedes insertar, digamos, gráficos recomendados. Ahí está un histograma. Y ahí está, ¿no?
Significa que el 5 tiene 4 veces en su frecuencia, el 15 tiene 8 veces, el 25 10 veces, y así, ¿no? Entonces ya podemos tener los tres tipos de clasificación. La tabla de elementos esenciales es justamente terminar todos los elementos con frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Es la tabla básica, ¿no? De una distribución de datos. Ahora, si en esa distribución queremos hacer otro tipo de análisis, vamos a abrir por favor el caso 2, análisis de Pareto, y luego vamos a ver un pequeño descanso, ¿ya? A ver, fíjense, en este caso podemos contabilizar algún tipo de elemento igual de problemas identificados en la fábrica de algún producto, en la facturación de algún producto. Entonces, fíjense, el R tiene tres casos, el G cuatro casos, el C dos, así. Quisiéramos hacer el análisis de Pareto, la regla de Pareto. ¿Alguien sabe la regla de Pareto? ¿Qué dice? ¿Quién nos comenta? Regla de Pareto. Si no me equivoco, buenas noches. Buenas noches, Yamil, adelante. Si no me equivoco, la regla de Pareto dice que por cada 80 datos correctos, el 20% está incorrecto, algo así, ¿verdad? Ochenta Sí, 20 pero sí, seguro la creo que regla es. 80-20, muy bien. Claro, se refiere a que, por ejemplo, el 80% de los problemas son debido a un 20% de causas, ¿no? Sí, el 80% de los problemas que podemos atribuir a un 20% de causas. Entonces, esa regla 80-20 vamos a tratar de identificar. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, aquí están los datos, esto lo que está en verde son datos así que nos han pasado. Y para el análisis de Pareto lo que tenemos que hacer es lo siguiente. De estos, en la siguiente pestaña, de estos datos reordenamos de mayor a menor. Por ejemplo, el valor mayor es, identificamos, el S hay 16 casos. Entonces el S es 16. El U, el que le sigue es 12. El D es 9, el G es 4, el R es 2. Pero si hubieran dos valores idénticos, ¿cuál coloco primero? Pues puede ser porque para mí arreglar el problema C es más importante que el I, entonces lo coloco el C arriba. O si quiero, respeto al alfabeto, ¿no? Hay dos criterios. Una vez reordenado esto, calculamos el NI. Ustedes, por ejemplo, ahí tienen un enlace, el HI y el HI mayúsculo. Pareto va a trabajar con dos elementos. El atributo versus el HI, que son las barritas, y el atributo versus el HI mayúscula. ¿Ok? Entonces la gráfica acumulada, la ojiva, también se llama ojiva. Entonces, esa ojiva con la frecuencia. Y tenemos que buscar lo más cerca al 80%. Podemos ver del gráfico o de la tabla, de cualquiera de los dos. Lo más cerca al 80% es el 82, ¿no? Pues está entre 74 y 82, el más cerca es 82. Fíjense que hasta el 82 lo he subrayado en rojo, son los factores S, U, D y G. ¿Qué quiere decir? Que si esta empresa tiene un presupuesto limitado, como la mayoría de las empresas tenemos, por mucho que haya dinero, siempre tenemos que optimizarlo. Entonces dice, a ver, no tengo el dinero para arreglar todos los problemas de la fábrica. Nos concentraremos en el 80% de los problemas principales. Entonces, ¿en qué tiene que concentrarse? En resolver S, U, D y G. Si la empresa logra resolver S, U, D, G, ha resuelto el 82% de los problemas. Lo demás lo puede dejar para el siguiente mes, para el siguiente año y ya verá qué decisión toma. Eso sirve para esto, para identificar precisamente qué factores influyen en esa decisión. ¿Está bien? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta. Adelante. Algo también que, a ver, mientras va pensando alguna duda, algo también de Pareto es como, por ejemplo, la economía mundial, ¿no? La economía mundial que más o menos indicaría que el 80% de los recursos de la riqueza es administrada por el 20% de países desarrollados, ¿no? Que han tecnificado toda la producción, todo lo que es la materia prima. Entonces, solo el 20% administra a los países ricos, que se dice,
al 80% de los demás países que mayormente no hemos logrado tecnificar nuestros procesos de productos, ¿no? Para transformar la materia prima. Entonces, esa es regla también, ¿no? Pero en este caso estaríamos identificando el 80% de factores para dejar un 20% que, imagínense si todo cuesta lo mismo, ¿no? Si cuesta lo mismo arreglar el R que el S, entonces primero arreglamos el S, obviamente, ¿no? Entonces, eso también es un tema de decisión. Ya, eso sería en cuanto a la estadística ya básica. Igual aquí podemos sacar otros indicadores. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir, ¿se puede sacar el promedio de esto? No, no se puede. Pero sí se podría sacar, por ejemplo, otro indicador que sería la mediana, la moda. La moda sería S, ¿no? Por ejemplo, la moda no es 16, ¿no? Sino el factor que repite más veces es el S. Entonces la moda es el S, ¿no? En algunos casos hay que recurrir a la definición para poder estar seguro cuál es el valor que queremos encontrar. ¿Está bien? Entonces lo que quería ver de esta parte base, pero tenemos más análisis todavía, hay que hacer varias cositas el día de hoy para poder tener por nuestra estadística básica bien completa. Otro elemento que podemos hacer es el siguiente. A ver, esto más para repasar. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, hagamos un archivo nuevo y aquí vamos a tener xy como variable, digamos 10, 12, 15, 20, 25, ¿no? Entonces, estos valores son valores observados. Un poquito más grande para que vea. Ahí está. Es importante que saber que aunque se repitan algunos valores, digamos que aquí puede aparecer 12 de nuevo, entonces si bien podemos transformar a tipo 2, en Excel es más conveniente, por ejemplo, directamente calcular de la fila, ¿no? Promedio, entonces ahí está, directamente de la fila. Desviación, desves.m, y calculamos los valores, ¿no? Mediana, entonces aquí mediana y calculamos los valores. Fíjense que no van a coincidir. El promedio es este, aquí lo promedio, desviación, este es mediana. En este caso podemos calcular si existe también la moda. Entonces, a veces es más conveniente que esté así, ¿no? En esta forma de una sola fila o una sola columna, porque además hay otra forma de hacer esto un poco más rápido. Hay un módulo que tiene el Excel que les voy a mostrar ahorita. Van a archivo, más opciones. Esto está, les he pasado una guía, pero vamos a hacerlo en este momento. Y en estas opciones existe la complementos, en el menú izquierda. Bajamos un poquito y dice ir a los complementos que vamos a activar. Activamos herramientas para análisis y el solver para algunas soluciones analíticas. Herramientas para análisis son las herramientas que tiene el Excel de análisis estadístico principalmente. Podemos aceptar y vamos a ver que ya se ha activado eso. Al activar eso tenemos datos. Algunos se confunden, me dicen, por ejemplo, inicio hay uno que es analizar datos. No es esto de analizar datos, no es este, es otro que es datos, análisis de datos. Análisis de datos. Es este el correcto. Fíjense que nos va a desplegar un menú con todos los elementos de análisis y métodos estadísticos que tiene el Excel, ¿no? Todo lo que tiene. Vamos a ver la mayoría de estos, casi todos. Y aquí podemos elegir, por ejemplo, estadística descriptiva, ¿no? Estadística descriptiva, ponemos aceptar, seleccionamos el rango de entrada, que son estos valores, que nos presente un resumen de estadísticas, seleccionamos resumen de estadísticas, ponemos aceptar y ya está. Vamos a aumentar el tamaño. Entonces nos ha dicho lo siguiente, de una sola vez ha calculado todo internamente y nos ha dicho, pues el promedio de tus datos es 1566. La mediana es 1355, ¿no? Eso sacamos, sí, ahí está, la mediana es 13.5.
La moda es 12. La desviación estándar muestral, eso sí hay que aclarar que es muestral, es 570. La varianza es este número elevado al cuadrado. La curtosis es una curtosis negativa, platicúrtica. Tiene un coeficiente de asimetría 0,96. Si no es mayor a 1, está bien. Pero no es que cuando salga mayor 1 está mal, sino está bien porque no está sacando valores muy grandes. El rango es el máximo menos el mínimo, 25 menos 10 da 15, está bien. Suma de valores 94 y ha contado 6 valores. Es una estadística básica que ha sacado de una sola vez el módulo datos, análisis de datos, ¿no? Es otra forma de ver relativamente rápido. Claro, aquí no te va a sacar el CB. ¿Cuánto saldría el CB? El CB, tenemos que calcular la desviación típica, que es este elemento, dividido entre el promedio, este otro. Y podemos calcular su porcentaje. Aquí, porcentaje, 37% de CB, ¿no? Entonces tiene un coeficiente de dispersión del 37%. ¿Está bien? Les he pasado también una pequeña guía cómo activamos esto. El único detalle para activar esto tienen que tener, si no me equivoco, la versión oficial de Excel, ¿no? Algunas versiones no oficiales permite, otras no. Pero si es la versión oficial, sí permite activar archivo más opciones y ahí activamos, ¿no? Eso es. Bien, entonces vamos, como estamos exponiendo todos estos temas, vamos a poner esto aquí, vamos a dar la opción de verificar esto y que ustedes puedan bajar con calma. Y vamos a dar un pequeño break, un pequeño descanso, exactamente 10 minutitos. Pueden tomarse una agüita o algo y regresamos con los otros análisis en 10 minutos. ¿Está bien? Bien, vamos a continuar. Abramos, por favor, el caso 3. Bien, este es el caso de INE, producción de cemento Bolivia, por departamentos. Pueden verlo en pantalla, lo pueden abrir el casito 3, estadística descriptiva. Bueno, es una extracción de datos del INE, de la página oficial, y pues vamos a analizar un poquito esto. Lo he copiado la última parte, datos del 2020, solamente. Es una transcripción, podíamos analizar en conjunto todo, pero para que sea un poco el análisis específico, pues vamos a considerar esta parte, ¿no? Bien, fíjense, está distribuido de enero a diciembre por departamentos y vamos a hacer de la segunda pestaña. Por ejemplo, los indicadores de tendencia central de dispersión, ¿no? Luego vamos a responder qué departamento tiene producción más homogénea. De los departamentos de producción, ver la covarianza, correlación, interpretar resultados. Finalmente, vamos a intentar ver algún indicador complementario mediante el módulo directo. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo suelo aumentar, bueno, acá tenemos un espacio, entonces primero sacaremos promedio, promedio, y o lo ponemos en mayúsculas para que se distinga, igual promedio del primer grupo. Ahí está, ¿no? Eso sale el promedio de Chuquisaca. Arrastramos y tenemos hasta Santa Cruz. Bien, el INE no aclara si son datos poblacionales o muestrales de la producción de cemento. Sí dice que está en toneladas métricas del 91 al 2021. Entonces, podríamos asumir que son datos poblacionales de toda la producción de cemento, ¿no? A nivel departamento. Entonces vamos a sacar acá la desviación típica. Desviación, Bueno, insisto, podríamos intentar sacar la desviación poblacional y la muestral.
Por si acaso, en estadística hay un concepto que dice que la desviación muestral es un indicador de aproximación de la desviación poblacional, la muestral. Es un estimador de la poblacional, ¿ya? Pero en este caso vamos a sacar la poblacional. Entonces, desvest.p y sacamos los datos de enero a diciembre, ¿no? Ahí está. Listo. Podemos aumentar la planilla, insertar unas filas en blanco para seguir haciendo nuestro análisis. Y de esto van a tener una pequeña práctica, así que preste atención, por favor. Ya, a continuación, si quisiera comparar, por ejemplo, los datos de los departamentos, voy a sacar el coeficiente de variación, CB, ¿no? Es como su currículum vitae de los datos. El CB sería la desviación típica S dividido entre el promedio. Sí, correcto. Y calculamos para todos los demás valores. Ya está. Ponemos inicio, le ponemos en porcentaje y yo suelo siempre aumentar 2 decimales para que se note mejor. Ya. Entonces, respondemos al inciso B. ¿Qué departamento a nivel de producción de cemento tiene la dispersión más homogénea? ¿Cuál es más homogéneo? ¿Quién me puede responder? De Chuquisaca a Santa Cruz. ¿Cuál es? Adelante. ¿Qué departamento a nivel de dispersión relativa tiene la producción más homogénea? ¿Puede ser Santa Cruz? Ya, ¿qué dicen los demás? Santa Cruz tiene el 33.99% de CV. Sí, correcto. ¿Y quién es el que le sigue? Cochabamba, creo. Cochabamba, ¿no? Está clarísimo. Entonces vamos a poner primero Santa Cruz y luego Cochabamba. Pero es en otro ítem, puede ser al revés, ¿no? Depende del ítem. Ya, acá 33, pero no hay mucha diferencia, ¿no? Si los redondeamos, ambos serían 34, me imagino. O sea, claro, Santa Cruz, o sea, casi podría ser que está pisando los talos. Pero fíjense una cosa, ¿no? Santa Cruz produce en enero 70.507 y Cochabamba 58.000. O sea, no es la dispersión por la cantidad, sino la variación de los datos comparada. ¿Ya? Entonces hablamos de una dispersión relativa comparada. Bien, entonces eso significa que sí, como ambos tienen varios niveles de dispersión comparada muy similares, Cochabamba versus Santa Cruz, entonces sí podemos hablar que, por ejemplo, el promedio de Santa Cruz es 59.285 y el de Cochabamba es 46.000. Ahí sí podemos decir que Santa Cruz produce mucho más en la producción de cemento. Sí, evidentemente, en promedio, en promedio. ¿Cuál es el más bajo? O sea, el nivel, el más, estos son dispersiones relativas muy similares, la más baja. ¿Cuál es el que tiene mayor dispersión de datos comparado? ¿Qué departamento? Oruro. 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 ¿Y por qué se debe en Oruro? A ver quién puede responder. ¿Por qué está pasando eso en Oruro, que está en color verde? Porque tiene un par de meses que no produce nada, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ahí fíjense cómo esto va midiendo. Imagínense si esto fueran 1.000 datos. Si fueran 1.000 datos, traten de leer 1.000 datos en una planilla, es complicado. Entonces, con este CV de los 1.000 datos, ya podríamos saber, puede ser que algunos meses no haya producido o haya producido muy, muy bajo. Entonces, el CV se va a disparar. ¿Por qué? Porque hay valores altos y muy bajos. Entonces, eso hace que el CV, la dispersión relativa, coeficiente de variación sea alto, ¿no ve? Eso es, entonces ya con eso estamos respondiendo básicamente el B y el C. Ahora vamos a ver la covarianza.
¿Entre quiénes podríamos hacer la covarianza? Como los CB son similares, Cochabamba, Santa Cruz, entonces vamos a calcular la covarianza entre Cochabamba y Santa Cruz. ¿Ya? Covarianza. También se puede sacar entre otro departamento, pero buscaremos los similares, ¿no? Covarianza. Entonces vamos a calcular covarianza. Está poblacional y muestral. Entonces, covarianza poblacional. Aquí está, creo que está dando en inglés. Bueno, no importa. Eh, Cochabamba, seleccionamos hasta, hay que tener cuidado solamente hasta diciembre, ¿no? De enero a diciembre. Punto y coma, y nos vamos a ir con Santa Cruz. Eh, Aquí hay que tener cuidado hasta ahí. Y ya está. Fíjense, nos da un número que así por sí solo no nos dice mucho, solo es positivo y es enorme, ¿no? El número. Pero para poder ya comparar, entonces vamos a sacar el otro coeficiente que es la correlación. Coeficiente punto de punto correlación. Este coeficiente de correlación igual entre Cochabamba, punto y coma, y Santa Cruz. Ahí está. Y sale, a esto sí, esto no va a pasar el uno. Entonces aquí vamos a decir una alta correlación, correlación positiva. O muy alta incluso, sí, ya superado el 0,92. Muy alta correlación, porque superó el 0,90. Correlación positiva entre ambos departamentos. ¿Eso qué nos dice? Que a nivel de los meses, en ese año 2020, mientras Santa Cruz iba produciendo más cemento para la construcción, Cochabamba hacía lo mismo, iba también de la mano. Tal vez La Paz también, ¿no? Porque es 42 también en su porcentaje se ve. Habría que comparar, digamos, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Pero sí, ahí podemos ver que entre Cochabamba y Santa Cruz, eso sí, digamos, si una persona se dedica a ese rubro, le podría servir esa información, decir, bueno, o en Cochabamba o en Santa Cruz, en ese año, pues ha ido bastante incremento, casi de la mano, como se dice, han ido de la mano ambos produciendo. Lo cual no sucede lo mismo con Oruro, ¿no? En Oruro, por ejemplo, hay 3 meses, abril, mayo, junio, que aparentemente, no sé si cero, pero en toneladas sí, casi cero se ha producido. Es lo de redondear, ¿no? Toneladas sí cero. Entonces, esa covarianza nos va a permitir medir esos datos. ¿Está bien? Ahora, si quisiéramos sacar esto de una sola vez, claro, la única desventaja es que vamos a sacar a nivel muestral, no poblacional, pero podía aproximar el muestral hacia el poblacional, sería lo siguiente. Vamos a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, seleccionamos el ítem y vamos a seleccionar todos los datos. Digamos, de este Chuquisaca, hay que tener cuidado hasta diciembre nomás, hasta diciembre. Ok, está agrupado por columnas, sí, para mí podría estar por filas, pero está por columnas. Rótulos, sí, hay rótulos en la primera fila. Quiero el nivel de estadísticas y hoja nueva. Ya está. Entonces lo hacemos un poquito más grande. Y fíjense que yo lo que suelo hacer a continuación es cambiar los decimales para leer mejor y trabajar solo con dos decimales. Dos decimales. Eso quiere decir que, por ejemplo, el promedio en Chuquisaca de la producción es 47.043. En Cochabamba el promedio es 46.000. La mediana en Cochabamba, la mediana en Chuquisaca, la mediana en Oruro. No hay modas, no hay modas, ¿no? Desviación estándar en La Paz. En La Paz la desviación ha alcanzado 380, no, 38.206. En Oruro la desviación estándar es de 10.000, mucho más baja. Y así, ¿no? La curtosis, por ejemplo, la curtosis en Chuquisaca, la curtosis en La Paz, Cochabamba, ¿no? Fíjense que algunas son positivas y otras negativas. La asimetría, por ejemplo, la asimetría de La Paz es negativa, en cambio la de Santa Cruz también es negativa, ¿no? Así, eso significa, no se olviden que la asimetría es al revés, o sea, son valores más grandes. Entonces, podemos ver que en Oruro ya es positiva, o sea, en Oruro realmente una simetría significa que hay tendencia baja hacia valores pequeños. La producción en Oruro hemos visto que ha bajado, por eso da una simetría de sesgo positiva, o sea, valores pequeños, ¿ya? El rango de cada grupo también tenemos valor mínimo. Por ejemplo, aquí vemos que en Oruro se ha producido 0 toneladas.
en el año 2020. 0 toneladas, pero máximo 31.574 toneladas. Entonces, esto es una estadística básica. Único detalle, esto solo funciona a nivel de muestral, a nivel muestral. Pero solo afecta, el promedio poblacional y el promedio muestral es el mismo, por si acaso. Pero a nivel de desviación, sí tomar en cuenta que no es exactamente lo mismo, pero es un indicador. ¿Está bien? Entonces, el Excel es bastante bueno, te puede permitir tener una amplia variedad de datos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no te permite cambiar porque es código cerrado, ¿no? No puedes cambiar nada si quisieras ver otras cosas o hacer que se convierta en poblacional. De este resumen rápido no se puede, tendrías que hacer uno por uno los datos, ir calculando, porque a manera de resumen, cálculo directo, no vamos a poder. Ahí entra en juego Python, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso ahora, en los minutos que queda. Python es un lenguaje de programación de alto nivel en el cual puede tener diferentes módulos. Y para ello, pues, está este instalador que lo terminado la clase o mañana, ustedes se descargan, solo tienen que poner su correo, enviar, inmediatamente les va a aparecer un enlace de descarga, Anaconda Python, y van a tener, una vez instalado, acceso a todos esos paquetes, ¿no? De tal manera que buscan en Windows y escriben Anaconda Python, es la aplicación, ahí está, aparece un circulito, dan clic y les tendría que aparecer esto de acá, el navegador de Anaconda. Entonces, en el navegador ahí están los paquetes, aplicaciones, todos estos que ven acá. El RStudio también es otro que podemos activar, pero instalando el software R, o sea, el lenguaje R, que es para análisis estadístico también. Y ahí, por ejemplo, vamos a usar esto que es el Jupyter Notebook. Lanzamos el Jupyter Notebook. Solo estoy mostrando, ustedes lo van a ver. Ahorita no tienen acceso porque tendrían que instalarse, eso toma tiempo, así que solamente les voy a mostrar, preste atención nada más, no haga nada más que prestar atención. Este Jupyter nos permite navegar en los archivos de la computadora, de su disco duro, ¿no? Lo que sí recomendamos es que puede tener problemas si es una computadora del trabajo. Si es una computadora del trabajo, normalmente está limitada el acceso a la instalación, está bloqueada, ¿no? Un firewall u otras cosas que puede estar bloqueado. Entonces, yo recomiendo que instalen una computadora personal, una computadora propia, ¿no? Para no tener problemas en la instalación. Entonces, aquí podemos navegar entre los documentos. Yo, por ejemplo, tengo acá en la universidad y aquí están tanto los casos de Excel podemos abrir, pero aquí las aplicaciones que ya les he pasado, que son estas de acá. Estas aplicaciones terminan en la extensión IPINB. IPINB. ¿Ya ven? Esas son las aplicaciones. David Alcón, ¿qué duda tiene esta acá? Buenas noches. Una consulta. Mire, ¿será posible que podamos utilizar Visual Studio Code también, ya que estoy viendo Sí, el tipo de archivos? excelente. Sí, Iba a ir a eso. Hay muchas dos gracias. opciones. Este es el Visual Studio Code. Es recomendable, pero primero instalar el Anaconda y después el Visual Studio para que reconozca. Excelente comentario. ¿Esa era la duda? Sí, sí, muchas Sí. gracias. No, en realidad yo soy bastante abierto. Incluso alguien me decía, yo domino R, puedo usar un poco de R. No hay problema. ¿Cuál es el objetivo de este diplomado? Aplicar las herramientas usando software. O sea, puedes usar Excel, puedes usar Python, entre esos puedes usar el Anaconda o el Visual Studio u otro similar. Ahí también el otro, el Google Colab. También pueden usar el Google Colab. No tengo ningún problema. Para mí, lo fundamental es hacer el análisis y la interpretación. Vamos a esto. Les estoy mostrando entonces esta parte. Podemos navegar y ustedes se bajan los archivos y, por ejemplo, vamos a ver este primer caso, introducción a Python, que lo podemos abrir desde acá. Ahora, la diferencia con el Visual Code es que podemos abrir directamente. Si instalamos el Visual Code, entonces abrimos, por ejemplo, eso y va a reconocer directamente. Es más rápido el Visual Code, esa es su ventaja. Entonces, cualquiera de los dos, no hay problema. En este caso, abrimos un navegador, automáticamente se abre el Python de este Jupyter o el Visual Code también. Y vamos a empezar, probablemente alguien sepa esto, la mayoría me imagino que no,
¿Cómo definimos en Python? Al ser un lenguaje de programación hay que dar instrucciones, hay que cargar librerías, recursos, muchas veces para hacer cierto tipo de análisis. Se va a dar cuenta que, por ejemplo, manejar esto es relativamente simple. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Ahí está. Por ejemplo, ¿cómo se definen las variables? Se definen directamente, o sea, no es como con otros lenguajes que tenemos que definir el tipo antes. No, en Python es dinámico. Entonces, por ejemplo, ponemos un número, una palabra entero y le ponemos 10, flotante 10.5. Entonces, Python va a entender que es un número entero y este es un punto flotante decimal, ¿no? Una cadena se pone entre comillas, un string, así de palabras, y ya puede empezar a hacer operaciones. De este entero que se ha almacenado, que es el número 10, ya se ha guardado ese número, le sumamos 5 más y le asignamos otro nombre de variable. A este entero le quitamos, le multiplicamos o dividimos. Entonces, al ejecutar esto, run o con control enter, cualquiera de los dos, ya ejecutamos la sentencia línea por línea y se ejecuta. Pero y no ha mostrado nada. Claro, no muestra nada porque no estamos pidiendo que muestre todavía. Estamos pidiendo que haga la operación y almacene. Aquí, con el comando print, que se ha quedado de la década de los 70, pues, es un lenguaje súper moderno, por si acaso, es mostrar. Entonces podemos poner print cadena y va a mostrar. Entonces una cadena para lo que se ha almacenado en cadena. Ahora, si quiero mostrar la suma, pongo print entre comillas el nombre y la variable que estoy almacenando. Entonces la suma es 15. ¿Por qué? Porque 10 más 5 es 15. Ahora podemos generar listas. Listas son más dinámicas entre corchetes, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y que sea último. No solamente podemos mezclar, es lo bueno de Python. Podemos mezclar y ahí está. Con un ciclo for, lo que hace es recorrer esa lista y mostrar los números en secuencia. Entonces, por ejemplo, lo que va a recoger es el número en la lista y va a ir mostrando 1, 2, 3, 4 y el último número. O sea, lo va a ir mostrando lo que tenía almacenado acá, en esta lista. ¿Cómo definimos funciones en Python? En Python las funciones son algo así como, no sé si recuerdan cursos básicos de matemáticas de la U. Una función es una expresión en la cual tú das un valor y te da una salida. Por ejemplo, f de x, x al cuadrado, f de 2, 2 al cuadrado, ¿no? Es algo parecido. Una función es un método en Python en el cual tienes parámetros o valores de entrada. En este caso son a y b, que todavía no estoy diciendo qué son y estos valores de entrada, pues podemos hacer operaciones, ¿no? Pues aquí le ponemos un nombre, el nombre que ustedes quieran. Y decimos suma que sea A más B, o sea, va a agarrar estos dos elementos y los va a sumar y los va a almacenar en suma. Los va a restar, los va a multiplicar con un asterisco, los va a dividir. Entonces acá se pueden definir nuevas operaciones o nuevas fórmulas estadísticas. ¿Qué pasa si en Excel de aquí a unos años alguien viene, un analista estadístico y dice, Excel se ha equivocado o vamos a cambiar esta fórmula estadística, está errada, estamos introduciendo un factor de ajuste? El Excel como tal no lo puedes modificar, no tú como usuario, tendrías que ser un programador de la empresa, ¿no? Entonces no lo puedes modificar, pero en Python sí. Entonces dices, ah, bueno, hay una nueva operación, sí, entonces definamos la nueva operación. Esta nueva operación va a ser a elevado al cuadrado, doble asterisco es potencia, menos a más b. Entonces aquí puedes cambiar, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. Quiere decir que si introduces dos números, el primer número se va a elevar al cuadrado y vas a restar la suma de ambos números. Entonces puedes definir nuevas operaciones. Y luego lo que haces con este return es devolver esos resultados, esas operaciones, para poder tener la salida. Entonces, a ejemplo, si el número uno es 10 y el número 2 50, entonces 10 más 50, 60. 10 menos 50 y así va a operar los números y va a mostrar la nueva operación. Si corremos esto, vamos a ver, ahí está, fíjense, sale incluso negativo, ¿no? Negativo. La multiplicación 10 por 50 es 500, la división 0,2 y la nueva operación es 40. ¿Qué ha hecho? Ha agarrado el 10 al cuadrado y menos 10 más 50. Es lo que ha hecho. 100 menos 60, 40. Correcto. Está bien. Entonces, ha hecho una nueva operación a través de la definición de una nueva función. Repito, esto puede servir para crear una nueva fórmula en estadística o crear lo que ya existe y poder hacer operaciones básicas en las cuales en Excel me quedo un poco cortito, ¿no? En las operaciones, a pesar de que Excel es muy completo, pero no tiene absolutamente todo, ¿no? Hay cosas que
Si quisieras que tenga, hay que activar la licencia y hay que pagarla, ¿no? Y aún así puede que no tenga algunas otras cosas. Luego, Python trabaja con los data frames. Los data frames con una estructura de datos parecido a una planilla de hoja de Excel. O sea, está basado en eso. Es como una estructura de datos en la cual podemos crear en filas y columnas. ¿Cómo? Por ejemplo, creamos con una llave aquí los datos, por ejemplo, un nombre en una lista, Ana, Luis, Marta, Carlos. ¿Qué edad tiene cada uno? ¿Dónde reside cada uno? Entonces es como una base de datos simple. Fíjense que los números se colocan así sin comillas y los nombres con comillas, ¿no? Nombre, edad, ciudad. Esto para convertir un data frame y lo almacene internamente como un grupo de filas y columnas asociado, en Python se coloca, pues, se importa esta librería que es Pandas. Pandas es una librería que trabaja los data frames y trabaja dentro de los data frames muchas herramientas de análisis y cálculo estadístico. Entonces, en particular, yo uso bastante esto, ¿no? Pandas. Lo vamos a abreviar como PD, esto también es opcional, pero tenemos que importar el conjunto de funciones. Creamos la base y a continuación con este comando, esto sí, tiene que estar esto mayúscula y este mayúscula, o sea, no puedes poner todo en mayúsculas, no va a entender. Python, al ser un lenguaje, las palabras tienen que ser precisas. Entonces, PD, llamamos a la función con data frame y decimos que estos datos los convierta en un data frame, un tipo data frame. Entonces vamos a decir que nos muestre qué es lo que ha hecho Python al final con esto. Lo que ha hecho es lo siguiente. Nos ha creado como una tabla tipo Excel donde nos ha ordenado los nombres, las edades y las ciudades correspondientes. Ana tiene 27 y vive en Cochabamba. Ahí está. Nombre, edad, ciudad, ¿no? A partir de esa estructura de datos ya se puede hacer una multitud de cálculos. Por ejemplo, se puede hacer un filtrado. ¿Qué quiere decir? Del data frame, que ese es el nombre de F, que yo lo he puesto, esto también puede cambiar. Esto no, esto sí puede cambiar de la izquierda. Puedo decir, a ver, yo quiero todas las personas que tienen más de 30 años. Entonces, la edad mayor que, entonces puedo hacer operadores. Operadores menores, mayores, diferentes. Es aquí mayor que. Digo, todas las personas que sean mayor de 30 años de la edad, quiero que me muestres quiénes son. Entonces, con esto pongo print y digo, ¿quiénes son más de 30? Luis y Carlos. Luis y Carlos tienen más de 30. Si bien en el Excel se puede, pero esto lo hace internamente y la ventaja de hacer esto es que puedes anidar y mezclar diferentes operaciones. ¿Ya? Repito, no nos vamos a volver expertos en programación, pero estoy mostrando algunas posibilidades que tiene Python para después entrar un poco más a la parte estadística, que es lo que nos interesa al final, no ser programadores, sino la parte estadística y leer datos. ¿Está bien? Son muchas más posibilidades. Esto en realidad lo bueno es que si uno entra, por ejemplo, a Python y busca algunos manuales oficiales, eh, hay mucha información en Internet, tanto en videos, está la introducción para principiantes, como eh, también tutoriales completos, PDF. La información existe, no hay mucho problema en eso. Entonces yo les voy a pasar los archivos así, usted los abre y los corre y lo va modificando, ¿no? Una forma de aprender es, a ver, alguien dice, a ver, ahí si le sumo una A más, ¿qué va a pasar acá? O le sumo una A ver, voy a correr de nuevo, ¿esto qué va a hacer? Hace rato era 40, ahora ¿qué me devuelve? Pues 50, ¿no? Claro, eso tendría que hacer 10 al cuadrado. Y si dice, a ver, y si quiera trabajar números más grandes, acá, por ejemplo, 999 y aquí el número 2 que sea 10.000, ahí está, o 100.000, o 1.000.000. Lo guardo y lo corro. Ahí está, rápidamente da la suma, la multiplicación, la división y la nueva operación. Obviamente la división ya está en notación científica y la nueva operación ya es del orden de los millones, ¿no? Entonces, rápidamente calcula todas las operaciones que hayamos definido. Yo diría que inclusive si la instalación ha sido directa y no hay problema con otro tipo de archivos, lo hace más rápido que Excel. ¿No? Entonces son las operaciones fundamentales que puede trabajar Python. Les sugiero que se instale, porque lo que vamos a ver a continuación es la conexión que podemos hacer, la comunicación entre Excel y Python, ¿no? Podemos hacer ciertas cosas en Excel y ciertas cosas en Python. Entonces, con esto más les voy a mostrar esta parte ya para luego continuar la siguiente sesión. A ver, la conexión
es lo siguiente. Vamos a trabajar las siguientes librerías fundamentales. El import es la palabra clave para importar cálculos NumPy. NumPy son todos los cálculos matemáticos, estadísticos básicos. Pandas, la librería que acabamos de ver. Y el Matplotlib es otra librería de graficación, que estas son las tres principales que siempre vamos a usar. Esto es como la cabecera, es el encabezado, que siempre no va a cambiar, siempre va a ser idéntico en todos los programas que hagamos. Y aquí está el comando. Para leer un archivo de Excel, podemos leer diferentes tipos de archivos. Podemos leer archivos de Excel, podemos leer archivos CSV, o sea, archivos separados por comas que están en bases de datos en Internet, en la web. Podemos leer SQLs, con algunas modificaciones SQLs, bases de datos, podemos acceder si no está protegido con candados, sí podemos acceder bases de datos. Podemos acceder otro tipo de datos también, JSON, por ejemplo, JSON también se puede acceder. O sea, hay un montón de datos que tú puedes cargar a Python. Lo puedes leer y cargar a Python y directamente con los comandos de Python hacer todos los análisis. ¿Ok? Es la ventaja. En cambio, en el Excel solo trabajas con Excel y no puedes hacer otra cosa, ¿no? En Python sí puedes cargar archivos. Lo que sí tiene que estar, pues decía, aquí viene una hoja de ruta, la ruta, la dirección. Si no lo ponemos dirección, entonces lo que tenemos que tener en la misma carpeta tiene que estar tanto los códigos de Python como los Excels. Ahí está. En la misma carpeta están los Python y los Excels. Entonces, ahí leemos datos A con la extensión de la hoja 1. Podemos leer de la hoja 2, hoja 3, entonces de la hoja 1. ¿Y qué son los datos A? Ahora vamos a abrir qué son estos datos A. Estos datos A es un archivo de Excel puro, en el cual contiene la siguiente información. Ahí está. Someter el tamañito. Contiene una variable XY de, digamos, puede ser las ventas, puede ser el peso de un producto, puede ser cualquier cosa que nosotros tengamos como datos. Ahí está. Puede ser 1000 datos o 10 datos, no importa. Esto es lo que va a leer Python directamente del archivo. Va a leer esta información. ¿Ok? Entonces vamos a cesar esto y fíjense lo siguiente. Vamos a aplicar, aquí está. Leemos este archivo, datos A, de la hoja 1, y decimos que nos muestre estos datos, que dice con este comando, ya se ha almacenado en DF, y entonces mostramos printdf. Corremos. Aquí, bueno, estoy usando el Visual Code que sugiere algún colega. Y aquí está, estoy usando Visual Code directamente. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es mostrar en una lista ya enumerada con su índice, los datos que ha leído del Excel. Pero ahora el Excel ya está cerrado, fíjense, está cerrado. Ya estamos trabajando con esta base que ya está en Python, ¿no? Ya está en el DF. Entonces ha leído y estos son los datos. A partir de ahí, como ya los ha leído, ya podemos hacer parecido al Excel, igual funciones que nos permitan evaluar todo lo que queremos. Por ejemplo, quisiéramos calcular el promedio y la desviación estándar, lo más básico. Para el promedio hay un comando en Python que es punto .min. Punto .min está en inglés, ¿no? Punto .min y leemos del data frame de la columna XY, entre corchetes se coloca. Y punto .min es para llamar a la función promedio. Entonces, a continuación digo print promedio y mostramos esto. Esto le puedes cambiar. Esto es lo mismo que esto. Entonces mostramos el promedio, que en este caso es 57, 59.70. Podemos también deducir el número de decimales, no hay problema en eso. Quiero sacar la desviación estándar. Fíjense, la muestral es con DDoF1, parámetro de DOF1 dentro del paréntesis, y la poblacional es el de DOF, el 0, ¿no? La poblacional es el 0 y muestral es el 1. Entonces, corro esta partecita y ya sé que la desviación muestral de esos datos 31.63. Si hiciera el cálculo en Excel tendría que salir lo mismo, ¿no? Solamente que este es el código en Python. A ver, vamos a ver. Desviación, vamos a comprobarlo. Desbest, esto ya es en Excel. Punto M, abrimos y calculamos todos los datos. 31.63. Lo voy a borrar esto y lo cierro. O no lo guardo ya. Ahí está, 31.63. Solamente que esto ya lo he hecho, el cálculo y ya no tiene ninguna conexión con Excel, directamente hecho por comando propio, función interna propia de Python. Aquí viene el tema, ¿no? Python tiene otros indicadores parecidos al Excel, por ejemplo, el df describe. Df describe entre llaves
del DF va a calcular todos los indicadores. A ver, si corremos esto, ¿qué va a hacer? Fíjense, un resumen. Dice, de los datos aquí, estoy contando 17 datos. Este es el punto, ¿no? El promedio es 59,70. La desviación estándar muestral 31,63. El valor mínimo es 30. ¿Alguien sabe qué es este 25% 36? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? ¿Alguien Los sabe? cuartiles. Exacto. El primer cuartil es 36, 50% es la mediana. El segundo cuartil es la mediana, que vale 44. Fíjense cómo acá hay diferencia entre el promedio y la mediana. Y el tercer cuartil, al 75% de los datos, es 70. El valor máximo es 150, ¿no? Si nos fijamos, el valor máximo es 150. Entonces, de esa manera, estamos ya comunicándonos, o sea, leyendo los datos de Excel y haciendo las operaciones directamente con Python, ¿no? Tiene otra ventaja más. Vamos a ver este último casito y ahí para quedar en esta clase. Esta otra ventaja, que es lo siguiente. Todo el análisis estadístico que podemos hacer. Una vez que leamos estos datos, yo voy a almacenar estos datos, los valores en la variable X. En realidad va a ser un vector. Entonces, fíjense que ahora voy a calcular más cosas. Voy a calcular, este es el tercer archivo, número 3, la media aritmética con este comando, npmin, y además voy a decirle que me muestre solo dos decimales. La moda, la mediana, los cuartiles, la amplitud cuartílica, cuya fórmula estoy definiendo. Para mí va a ser una fórmula estadística. El tercer cuartil menos el primer cuartil es la amplitud cuartila, el ancho de la caja. La desviación estándar muestral, la varianza muestral, que es esta NP bar. El coeficiente de asimetría, 3 veces la media aritmética menos la mediana dividido entre la desviación estándar. El coeficiente de variación muestral, que es la desviación estándar, es redondeado. Kurtosis. Hay un comando propio en Python que te calcula la kurtosis. El valor máximo y el valor mínimo. Si quiero calcular otros indicadores, aquí aumento, ¿no? Aquí aumento qué otros indicadores y voy calculando de acuerdo a alguna fórmula estadística. O puedo usar funciones, o sea, hay dos maneras. O usas una función definida por fórmula o usas una función directamente por función. O sea, hay dos maneras que puedes hacer en Python. En Excel también. Solo que esto ya estuviéramos haciendo el recurso de la relación fórmula. Y luego quiero que muestre estos resultados. Print, número de datos, máximo, mínimo, promedio. Y además quiero que haga una diferencia que ya no lo puede hacer Excel al mismo tiempo. Quiero que me separe los datos que son poblacionales, separar con los datos muestrales. ¿Cómo hago eso? Voy a disminuir un poquito más el tamaño para que se aprecie. Aquí está. Los estadísticos poblacionales es desviación estándar poblacional. Le voy a poner el comando de DOF0. De DOF0 es para poblacional. La varianza de DOF0. Y mostrar esos resultados poblacionales los voy a mostrar acá. Si quiero los estadísticos muestrales, tengo que poner de DOF1. Se puedo cambiarlo. Y además, en esos mismos datos voy a hacer otro tipo de análisis. Quiero que me dibuje el histograma, el diagrama de basas. El comando se llama sns.hisplot. Es un comando que te permite dibujar el histograma del tamaño y ponemos las etiquetas, los nombres. El boxplot también. CNS boxplot es otro comando que nos va a permitir graficar al mismo tiempo en una sección más abajo el boxplot. Y con este comando digo que muestre todo lo que acabamos de hacer. Si corremos, ¿está? Vamos a correr. Va a correr de nuevo, va a leer los datos de Excel, está leyendo. Fíjense que el Excel está apagado. O sea, no tengo ninguna planilla, apagado entre comillas, ¿no? No tengo ninguna planilla abierta. Entonces, ¿cuántos datos ha leído? 17. Puede leer 1000 datos sin problema. 17. El valor de esos 17 datos es 150 el máximo, mínimo 30. El promedio es 59. La moda, primer cuartil, segundo cuartil, la amplitud cuartílica. Los estadísticos, estos son los muestrales, está fin, los hemos separado. Estos son los muestrales y estos son los poblacionales. En caso de que los datos provengan de una población, automáticamente tengan cuenta de la muestra y de la población al mismo tiempo. Ahí está el histograma, como pueden ver es el diagrama de barras. Por estándar se puede mejorar esto si quieren también, pero este es el básico, ¿no? La frecuencia y la variable. Y paralelamente, por debajo está el diagrama de barras. Vemos que, por ejemplo, incluso ya te dibuja un valor atípico.
hay un valor atípico que está por encima de los outliers, ¿no? Los famosos outliers en los datos que cuando dibujamos con este comando podemos ver el box plot. Si hay un outlier, o sea, la mayoría de los datos están concentrados acá, aquí estaría el primer cuartil, esta barra del medio es la mediana y esta otra barra es el tercer cuartil. Esta es la mayoría de los datos que se configuran con valor antes de 100 y con valor mínimo tenemos el mínimo, ¿no? 30, 30, aquí está, 30. Entonces ha dibujado los dos diagramas al mismo tiempo, con un outlier que debe haber por acá. El máximo de esta, aquí está, 150, ¿no? Ese es un outlier que ocurre una sola vez. Entonces, de esa manera podemos hacer un análisis completo. La ventaja, repito, es que podemos incluir nuevas fórmulas, ¿no? Si no se nos ocurre, a ver, ha habido un artículo científico que un estadístico ha dicho que con esto vamos a medir este otro. Entonces aquí puedo poner una sección, enter, y aquí calculo la nueva fórmula y le doy la interpretación también, ¿no? Eso en el caso de que aparezcan nuevos estudios, nuevos tratados, pero de momento la estadística ya está casi toda escrita, ¿no? No hay nuevas fórmulas, pero me imagino que un tiempo algún analista de profundidad va a decir, ah, pues haremos otro análisis. Y eso ya no va a estar en el Excel, porque el Excel es código cerrado. Entonces aquí sí puedes hacer otro tipo de análisis. Evidente, hay curva de aprendizaje, no les voy a negar, no es una cosa así inmediata, pero uno más o menos puede intuir que no está tan complicado, ¿no? Porque si tenemos el código, eso es. Y hay otra opción que me olvidaba y sí que siempre menciono hoy en día, es el chat GPT. Con el chat GPT podemos decirle, por ejemplo, generar un código para calcular una regresión estadística de 5 valores en Python. Ahí está. Entonces, automáticamente ChatGPT te va a generar una regresión estadística lineal. Ahí está. Te da los datos de entrada, la pendiente y te muestra los coeficientes. Y además te lo va a graficar. Evidente, hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta acá. Hay que ver si lo que está aquí planteado es lo que realmente queremos, primero. Segundo, si no es lo que queremos, podemos preguntarle a la inteligencia artificial que haga ciertas modificaciones. Tercero, muchas veces, bueno, no tantas veces, pero ha ocurrido que lo que nos está mostrando puede estar errado en los comandos o en el código. O sea, lo copiamos y lo pegamos al Visual Code y va a pasar que había un error. Entonces tenemos que identificar con el uso de ChatGPT o los guías oficiales, ver dónde está el error, porque los errores, no les voy a mentir, pueden aparecer. Entonces hay que ir depurando eso. Pero los códigos que yo les he pasado están libres de error. En su mayoría está bien evaluado, lo he evaluado con diferentes casos, con diferentes situaciones, con diferentes números y corre bien. O sea que directamente solo es correr y darse cuenta lo que está realizando el código. Entonces, como todo, tiene ventajas y desventajas. Ustedes prevean. Ahora, todo esto lo que hemos calculado se puede hacer con Excel, por supuesto que se puede, pero nuevamente repito las ventajas de poder tener un acceso a ampliar las posibilidades que tenemos al manejar esta parte. ¿Está bien? Entonces vayan revisando, les he pasado un enlace, incluso un videíto para que los revisen mañana martes y para vernos el día miércoles. Vamos a seguir con Excel, vamos a seguir con otros conceptos estadísticos matemáticos, pero principalmente en la parte práctica interpretativa. También, por favor, tomar en cuenta las prácticas que hay que resolverlas y entregarlas a plataforma. Por favor, quisiera pedir que no nos pasemos del tiempo porque es parte de la evaluación ver la capacidad que uno tiene de comprensión y poder realizar los análisis. Ya, todo puede hacer en Excel, se puede, ningún problema, ¿no? Si puede usar un poco de Python, mejor, no hay problema tampoco. Ya, entonces vamos a quedar acá, estimados participantes. No sé si hasta acá alguien tuviera alguna consulta, comentario. Adelante, por favor. Buenas noches, un favor. eh, Sí, para el miércoles específicamente, claro, esta clase fue introductoria, se entendió la verdad gran parte, pero como es nuestro primer ejercicio, si me puede aclarar cuáles son los que debería hacer para el miércoles.
Ya, está en plataforma. Si ingresan a plataforma, a ver, está. Vamos a regresar. Aquí está. Práctica 1 y 2 y requerimientos. En realidad, esta práctica tiene una fecha de entrega. Se fija, es el 18 de noviembre. Hoy día es 11. O sea, tiene que entregar hasta el 18. Hay Ok, personas que en un día, en menos de una hora, los resuelven esto y lo suben. O sea, el plazo máximo es el 18. Si lo sube mañana, mucho mejor. Y ya se libra de esta parte, porque cada parte tiene su propia práctica. Pero, repito, el plazo máximo es el 18. Es cortito. No les va a tomar más de 20, 25 minutos, exagerando. Y las recomendaciones, ¿ya? Ahora sí, Michelle, ¿qué duda tiene? Una consulta, sí, también dentro de las actividades que se van a realizar, usted mencionaba del trabajo grupal. Sí. ¿De cuántas integrantes va a ser estos grupos? Excelente. Les voy a compartir ya para el miércoles la guía ya oficial, que va a estar en la parte final, la guía oficial. Pero podemos trabajar entre 5, máximo 6 personas. No voy a admitir ningún caso de 7 porque serían demasiado. Lo ideal es de 3 a 5 personas. ¿Está bien? Y la guía oficial de qué va a contener, cuál es la carátula, contenido y el análisis que quiero que hagan va a estar ahí en esa guía. Y obviamente vamos a darnos en las clases la siguiente semana unos minutos para mayores aclaraciones. Van a tener también algunos días para hacer eso. Repito, no estoy pidiendo una tesis, no estoy pidiendo 50 hojas, nada parecido. Es un trabajo bien chiquitito, de unas 10 páginas, puede ser más o menos, pero le hagan los análisis que estamos pidiendo, nada más. Puede ser menos incluso, no hay ningún problema, está en todos los análisis. ¿Está bien? Bien. Otra duda, adelante, por favor. Ingeniero, buenas noches. Un Buenas favor, ¿las noches. prácticas son individuales? Es una excelente pregunta. A ver, yo puedo permitir que trabajen 2 personas, pero eso sí, si van a ser 2 personas en el título, colóqueme persona número 1, persona número 2 y cada persona de manera individual sube, para que así sepa que no es una copia, sino es una colaboración entre 2 personas, vale lo mismo. Ahora, si alguien dice yo prefiero trabajar individual, las prácticas, pues hágala individual, ningún problema. Tampoco me voy a limitar en decir o restringir eso. Pero repito, entre 2 personas también ningún problema, pero eso ya depende cómo se organiza. Si quieren entre dos o si quieren individual. Quedan libres. Gracias, ingeniero. Claro que sí, no hay ningún problema. El de grupo sí, sí prefiero que por lo menos entre 2, 3, 4 personas lo vayan haciendo para poder hacerlo más rápido, poder hacer un análisis también un poquito más aplicado. ¿Está bien? No sé si hubiera alguna última consulta. Perdón, la última parte no la escuché. La práctica es individual, ¿no? Puede ser individual o de 2 personas, pero sube cada uno individual. Ah, básico. Opcional, opcional, ¿ya? Eh, Voy a pasar esta clase grabada por si alguien quiere repasar y algunas cosas nuevas ha visto, como siempre puede pasar en la vida, siempre hay algo nuevo en la vida. Entonces, voy a pasar esta clase grabada, todas las clases van a estar grabadas, los revisan. ¿Ya? Y también en el día alguna pregunta concreta, me escriben al WhatsApp, puedo responder si la pregunta no es demasiado larga, entonces vamos a intentar también atender cualquier otra duda que haya en el transcurso del día mañana. Y si no, también en clase podemos aclarar lo que sea necesario. Bueno, dicho eso, entonces nos vemos el día miércoles. Tengan muy buenas noches a todos. Hasta el miércoles, ingeniero. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Igualmente, Buenas Gracias. hasta noches. luego.